Gloria a Dios, que Dios les bendiga en esta hora de una manera muy especial. Es para mí un gran gozo siempre poder dirigirme a ustedes a través de Radio Melodía de Dios, una radio que tiene como propósito llevar el Evangelio a cada rincón del Salvador y al mundo entero. Quiero compartir con ustedes en esta hora bajo el tema el perfil de un líder. Y quiero usar como modelo a Moisés y quiero llevarlos a la cita de Hebreos capítulo 11, versículos 23, 29, donde está hablando de Moisés como un hombre de fe. Y dice la escritura así: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Gloria a Dios. Yo quiero compartir con ustedes bajo el tema el perfil de un líder, y he usado a Moisés como ejemplo, y vamos a ver por qué, porque hay algunos elementos importantes en la vida de Moisés que tenemos que resaltar. Y quizá cuando pensamos en el perfil de un líder, alguien piensa, bueno, es alguien que puede hablar, que tiene buena oratoria, es alguien que conoce mucho, pero nos vamos a dar cuenta que es mucho más que eso un líder. Incluso algunos cuando piensan en la palabra líder, piensan en alguien que tiene cierta autoridad y que puede mandar y que se le puede servir. Pero quiero comenzar ya con el versículo 23 de Hebreos 11. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando Moisés nació, este faraón había dicho que mataran a todos los niños porque no querían que el pueblo de Israel siguiera creciendo, porque tenía temor que en un ataque de otro imperio, de otras naciones, ellos pudieran aliarse. Iba a ser eminente la destrucción para el faraón, para los egipcios. Entonces dio la orden de matar a todos los niños. Pero hay dos mujeres que relata la historia que lo que hacían es que preservaban la vida de los niños hebreos, pues estas parteras también eran hebreas. Y cuando el faraón les manda a llamar y les dice: pero ¿y por qué están naciendo los niños? ¿Por qué no los matan? Y esta mujer les dice que mira, las mujeres de las hebreas, o perdón, los hijos de las hebreas, ellos pues nacen muy luego, cuando nosotros llegamos ya han nacido. Y dice la escritura que Dios bendijo a estas mujeres por ello. Siempre que usted y yo hacemos algo a favor del pueblo de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir, Él nos va a prosperar. Entonces hay algo aquí en este versículo 23 también que me llama la atención, y es que siempre hablamos de Moisés como el hombre más manso sobre toda la tierra, que así lo describe la palabra de Dios, y el gran líder que no lo podemos negar, un profeta de Dios. Pero vea que aquí también hay algo muy interesante, y es que hay unos padres que cuidaron de él. Dice que los padres lo escondieron por 3 meses, no temiendo el decreto del rey, y el rey los podía matar a ellos por preservarle la vida a su hijo, a un niño, el cual ya el faraón había dicho: mátenlo. Pero ahí estaban estos padres protegiendo. Qué bueno es cuando usted como padre funge bien su función y cumple con sus responsabilidades de cuidar, de guardar, de velar por sus hijos. Y aquí vemos a estos padres que
Pocas veces quizás lo resaltamos en las predicaciones, en las enseñanzas. Pero mire, también me llama la atención que Dios, como nuestro Padre, al igual que estos padres de Moisés, Dios tiene el cuidado de usted y de mí. Y podemos estar tranquilos sabiendo que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que vela por nosotros. Por eso yo siempre digo, no se preocupe cuando está en medio de una situación difícil. Su Padre tiene cuidado de usted. Él es el que está velando por usted. Y dice que estos padres lo escondieron por 3 meses porque le vieron niño hermoso. En otras versiones dice que vieron que no era un niño común. Vieron en Moisés algo especial. Y así es como Dios lo ve a usted. Dios dice que usted es un rey y es un sacerdote. Eso es lo que habla la carta de Pedro. Dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Dice que Él nos apartó, nos escogió. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Está hablando de usted y de mí. Somos algo especial, así como los padres de Moisés vieron en Moisés un niño especial, así Dios ve en usted alguien especial. Nunca se sienta menos que nadie. Nunca se sienta menospreciado. A veces estamos con personas tal vez que tienen un título y gloria a Dios porque tienen un título. Son realmente reconocidos ante la sociedad, pero usted también es reconocido ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por eso. Entonces aquí están escondiendo a este niño y estos padres pues eran de la tribu de Leví. Eso es bueno también resaltarlo. Versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vea qué lindo esto, porque está hablando que Moisés, estando en el palacio, gozando de todas aquellas comodidades, gozando de tantos privilegios, dice que él, cuando ya tuvo el entendimiento, cuando se dio cuenta que tenía un llamado del Señor, él dijo, yo rehúso a todo esto, yo renuncio, yo no quiero ser llamado hijo de la hija del faraón. Yo prefiero estar con mis hermanos, sufrir con ellos. Eso es algo que debe de hacer un líder, renunciar a los deleites temporales del pecado. Muchos queremos ejercer liderazgo, queremos tener privilegios en la iglesia, pero queremos estar viviendo como el mundo todavía. Eso no se puede. Y qué bueno es que estamos iniciando este año 2026 para que podamos ponernos como meta, entregarnos al Señor, consagrarnos al Señor para servirle a Él. Y más adelante vamos a ver en Moisés algo que el Señor le llama a hacer y es a santificarse para Él, a vivir para Él. Entonces vea qué lindo estos versículos, porque dice que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y hoy en día los títulos son sinónimo de vivir cómodamente. Y tristemente, bajo el manto de la religión, estamos nosotros ostentando una vida que no deberíamos. Y uno se da cuenta, por ejemplo, que de la iglesia se ha hecho, y eso siempre lo voy a decir, y gracias a Dios hasta ahora nadie me ha dicho, mire hermano, no predique de eso, pero siempre lo voy a decir, se ha hecho de la iglesia un gran negocio, y se ha hecho de la religión igual, toda una empresa. Y tenemos nosotros altos dirigentes en las denominaciones viviendo como que si son rey. Y tristemente a veces la gente dice, pero mire, los pastores viven bien. Pues creo que no conocemos toda la historia. Habrán algunos que viven bien. Máximo los dirigentes. Están muy bien. Y tenemos nosotros denominaciones donde el dirigente está en unas grandes oficinas con aire acondicionado, con su vehículo, tiene pues su buena residencia, no le falta nada, pero los que están bajo su cargo, pastores que están recibiendo una ofrenda que ni le alcanza
para suplir siquiera sus necesidades. Pero están bajo el manto de la religiosidad. Y llámese presbítero, llámese director, llámese como se llame, están viviendo de la manera que el Señor no les mandó. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y escogió el vituperio con sus hermanos. Qué bueno, porque dice que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Tenemos que pensar por un momento, ¿será que yo estoy viviendo en los deleites temporales del pecado del mundo? ¿O será que yo he escogido vivir la vida que Cristo me llama a vivir? El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Nos estamos negando. Es un buen momento para que podamos reflexionar. ¿Estoy viviendo como a Dios le agrada? ¿O estoy viviendo como a mí me agrada? Y muchas veces la vida que a mí me agrada no es la voluntad de Dios. Dice la Escritura que tuvo por mayores riquezas Moisés el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. El mundo le va a ofrecer muchas cosas y al parecer son buenas, pero hay que examinarlas a la luz de la Escritura. ¿Qué tanto Dios aprueba o Dios no aprueba? Porque nosotros podemos decir, pero parece que es bueno. Sí, pero el hecho que parezca que es bueno no quiere decir que es lo correcto, que es lo que Dios avala. Y aquí yo puedo poner un ejemplo. Me recuerdo yo el pasaje del libro de Samuel, cuando el rey David dice, bueno, vamos a mandar a traer el arca ya donde está, donde la habían tomado los filisteos, la vamos a traer ya a Jerusalén, el arca del pacto. Y durante esa trayectoria que llevan el arca, dice la Escritura que el arca se fue de lado, como que se iba a caer, y hubo un hombre ahí llamado Susa que trató de detener el arca para que no cayera. Y la sostuvo. La pregunta ¿es bueno eso o es malo? Es bueno. El hombre estaba sosteniendo el arca que representaba la presencia de Dios. Pero Dios le quitó la vida. Porque ya estaban destinados los que podían hacer eso. No era cualquiera, eran los levitas, los únicos que podían tocar los instrumentos que estaban en el tabernáculo de Dios. Está también el pasaje de Saúl, donde Saúl recibe una orden del profeta Samuel y le dice a Samuel, mira, en 7 días voy a llegar y voy a ofrecer el holocausto para que pueda hacerle frente a los filisteos, espérame. Pero el rey Saúl en algún momento dice, este Samuel ya no viene y ya este pueblo me está desesperando y los filisteos ahí están, yo voy a ofrecer el holocausto, el sacrificio. Y justamente cuando Saúl está ofreciendo el holocausto aparece Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Es que mira, el pueblo estaba aquí desesperándome y ya el enemigo está ahí. Entonces yo tomé la decisión de ofrecer. Y le dice el profeta, ciertamente no se agrada a Dios tanto en los sacrificios como en que se le obedezca. Parecía bueno lo que estaba haciendo Saúl. Pero ya Dios ha establecido cómo se van a hacer las cosas. Usted y yo tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios, no pensando que creo que es bueno o no es bueno. No, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Si Dios lo aprueba, hagámoslo. Si Dios no lo aprueba, pues detengámonos. Hay cosas que no podemos hacerlas. Pero mire, dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esta es una palabra clave, el galardón. Moisés tenía puesto su mirada en el galardón. El mundo le puede ofrecer muchas cosas, usted que me está escuchando, pero quiero decirle, todo eso es pasajero. Todo eso se va a acabar, esto se va a acabar. Algunos hemos llegado al punto que no hablamos ni siquiera de la venida del Señor porque estamos enfrascados en este mundo, porque pensamos que aquí es donde vamos a hacer nuestro reino. Esto va a pasar, el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor.
Debemos de estarnos preparando para ese galardón, para esa vida eterna, para esa vida que hemos de tener por la eternidad con el Señor. ¿Dónde está nuestra mirada? Hemos quitado nuestra mirada de Dios, de la eternidad, y nos hemos enfrascado en esto que un día se va a acabar. Él, Moisés, tenía puesta la mirada en el galardón. Qué bueno esto. Me gusta, porque Moisés se dio cuenta de cómo sus hermanos estaban sufriendo y él dijo, esta no es mi vida la que yo debería de tener. Yo tengo un llamado. Usted puede conformarse a como ha estado y usted dice, yo aquí voy a seguir. Pero oiga el llamado de Dios. Si Dios lo ha llamado, atienda ese llamado. Moisés, cuando huyó después que mató a aquel egipcio, ¿verdad? Y dijo, lo voy a enterrar porque vio que el egipcio estaba maltratando a un hermano de él, a un hebreo. Lo enterró al egipcio y dijo, aquí nadie se va a dar cuenta, pero el rey se dio cuenta, Faraón se dio cuenta y dijo, este me va a matar, este Faraón me va a matar porque estoy matando a sus trabajadores. Y él no pertenecía a Moisés y huyó. Dice que huyó, se fue a tierra de Madián y allá se encontró a Jetro, ¿verdad? Pero lo interesante es que después que Moisés huyó de Egipto, pasó 40 años apacentando ovejas. Pero un día sucedió algo y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Dice la escritura en el capítulo 3, versículo 1, dice, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? No se quema. Moisés dice, aquí hay algo especial, hay algo que yo nunca había visto. Yo voy a ir, me voy a acercar. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros necesitamos acercarnos a Dios, donde está el mover de Dios, donde está fluyendo la presencia de Dios. Moisés dijo, ¿qué es lo que sucede? Voy a ir a ver. Pero me llama la atención lo que sigue diciendo. Siempre Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dice Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo quiero hablar un poco acerca de esto, porque me parece muy importante. Moisés había ido muchas veces a ese lugar, probablemente había pasado por ese lugar, no sé cuántas veces en tantos años que había estado allí. Y ahora se da cuenta que cuando va por ese mismo lugar hay una zarza ahí que está ardiendo y que no se apaga ese fuego. A él le llama la atención y dice, ¿qué sucede aquí? Yo me voy a acercar. Pero cuando se va acercando, Dios le dice, Moisés, detente. Quítate el calzado de tus pies, porque aquí donde estás es tierra santa, es un lugar común donde vos has pasado muchas veces, pero hoy la presencia mía está en este lugar y eso significa que es un lugar santo, tenés que respetar. Tenemos que comprender que donde está la presencia de Dios debemos de tener ese respeto, debemos de tener solemnidad, debemos de tener reverencia. Esa es la razón. Las iglesias, los lugares donde nos congregamos, puede parecer un lugar común y corriente. Cuando después que termina la celebración, el culto, el servicio, como le querramos llamar, ahí lo que queda es un cajón. Pero cuando se invoca el nombre del Señor, ese es un lugar santo. Y ahí está Dios en medio de esa zarza. Y le dice a Moisés, quita el calzado. ¿Por qué le dice quita el calzado? Porque el calzado es sinónimo de mundanalidad que a veces andamos llevando. Porque por eso es bueno que cuando llegamos a una reunión, a un lugar donde vamos a adorar al Señor, siempre le digamos, Señor, perdóname, límpiame de todo pecado.
La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y su sangre nos limpia de toda maldad. Entonces Moisés dice que se quite el calzado y cubre su rostro porque se da cuenta que ahí está Dios. Y Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el que te ha llamado. No es cualquier Dios. Es el Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, usted y yo necesitamos tener esa consagración para Dios. Si queremos ser líderes, si somos líderes, necesitamos santificarnos para Dios. Tristemente hoy en día la iglesia, en el afán de crecer, está metiendo a cualquier persona a servir. Y dice que él canta bien, tiene buena voz. Él es el que va a cantar y no están viendo el estilo de vida que lleva. Y el otro también lo que anda buscando es simple y sencillamente tener un lugar donde lo puedan ver, pero no tiene un llamado, no tiene una obediencia a la palabra de Dios, no tiene una consagración. Necesitamos entender que si nos vamos a acercar a Dios, debemos de tener vidas consagradas. Porque es Él el que nos va a juzgar. La gente puede decir, qué bonito canta el hermano, qué bonito predica el hermano, pero Dios está viendo más que lo que la gente está viendo. Él está viendo mi corazón, la intención con que lo hago, la entrega con que lo hago. Si solo lo hago para que me vean o lo estoy haciendo realmente para honrarle a Él. Los que honran a Dios, Dios también los va a honrar. Entonces dice la Escritura, vuelvo a Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe, dice, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Dios le dijo a Moisés, vas a sacar este pueblo, y cuando Faraón ya no aguantaba y dijo, miren, váyanse de aquí, ya no los quiero ver, porque le envió Dios tantas plagas, pero él no quería dejar ir al pueblo de Israel, al punto que dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios dijo, ya estuvo, yo mismo le voy a endurecer el corazón porque Dios había ya definido destruirlo. Ese es el cuidado que debemos de tener, de no endurecer el corazón delante de Dios, porque en algún momento Dios se va a cansar y va a decir, a ya no trato con él. ¿Y dónde ha hecho eso Dios? Lo he compartido aquí muchas veces. Lo hizo con Saúl. Samuel seguía clamando por Saúl y Dios le dijo, ya no oré por él, que yo ya lo deseché. Se acabó. Porque no entendió una y otra vez, Dios le hablaba y él no entendió. Entonces dijo Dios, yo lo desecho. Hay un momento donde Dios dijo de Faraón, yo le voy a endurecer el corazón. Pero mire qué lindo, que Moisés dice que dejó Egipto y no temió la ira del rey. Moisés pudo haber dicho, pero este rey después me va a seguir. Este faraón me va a seguir y a medio camino nos va a matar. Pero él estaba creyendo en un Dios todopoderoso. ¿Cuáles son sus temores? Mire a Dios. Crea en Dios. Tenga la fe de que Dios es el que le sostiene. Usted quiere emprender algo, pero está pensando si me funciona o no me funciona. Póngalo en las manos de Dios. Dios le va a respaldar. Si usted cree, al que cree todo le es posible. La fe es lo que agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí vemos nosotros a un líder creyéndole al Señor, no viendo lo que le podía pasar, sino viendo quién le podía ayudar. No temió la ira del rey, se sostuvo como viendo al invisible. Los egipcios tenían muchos dioses que podían ver, pero al Dios de Moisés nadie lo había visto. Pero Moisés había tenido una experiencia con él. Es como cuando a usted le dice, pero ¿y vos todavía crees en Dios? Es que hemos tenido experiencias con Él. Y sabemos que Él no nos va a fallar. Quiero ir a Éxodo capítulo 12, versículo 37 al 41. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot,
como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni de preparar la comida. Mire qué tremendo. Después de la muerte de los primogénitos, el faraón le dijo a Moisés: salite de aquí, andate de aquí, llévate a todo este pueblo, no los quiero ver. Tanto así que dice la escritura que no tuvieron ni tiempo de preparar bien los panes, no le echaron levadura. Ya no los querían ver los egipcios ahí. Qué tremendo es. Cuando Dios obra con el enemigo no nos quiere ni ver, hermano. Y yo estaba pensando esto. Ay, ¿qué sucede si de repente viene alguien y dice al brujo: mira, yo quiero que me hagas un trabajo para este hermano tal? Y viene el brujo y dice: mira, no me vengas a hablar de la persona, yo no puedo hacer nada. Porque usted está lavado con la sangre de Cristo. Porque tiene una protección divina. Y mire qué lindo es cómo el Señor obra. Cuando Dios habla con Abraham en Génesis, Dios le dice a Abraham: mira, tu descendencia va a estar esclava 400 años, pero después van a salir de ahí. Hoy se cumple eso. Fueron 70 los que entraron a Egipto con José. Pero luego se levantó un rey que no conocía de José, dice la escritura, y ahí es donde los esclavizan a los hebreos. Pero entraron 70 y hoy están saliendo, dice, 600,000 hombres. Y con los niños, ¿cuántos no eran? Algunos dicen que eran un poco, por ahí como unos 2 millones de personas las que estaban saliendo. El faraón los estaba oprimiendo para que no crecieran, pero ¿sabe qué? Más se multiplicaban. Cuando el enemigo haga de todo para detenerlo a usted, pero usted se mantiene creyendo en él, Dios lo va a levantar y Dios lo va a sacar en victoria. Nunca tenga temor del enemigo. Confíe en Dios. Dice el versículo 28 de Hebreos 11: por la fe celebró la Pascua. Estamos hablando de Moisés. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El perfil de un líder. Moisés está celebrando la Pascua, que es algo, una celebración porque salen de Egipto. Todavía están en Egipto. Todavía los tiene ahí Faraón, no los quiere dejar ir. Pero Dios les dice: van a celebrar la Pascua. Esto es porque ustedes se van de Egipto. Esto es fe. Un líder actúa en fe. Moisés hubiera dicho: pero ¿cómo vamos a celebrar si estamos siendo esclavos todavía? Como cuando el Señor le dice a ustedes: tenés que alabarme. Pero usted: pero ¿cómo le voy a alabar en esta situación en que estoy, en estas circunstancias? Pero Dios le dice que le alabe. Dice el salmista que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Alabe al Señor en medio de la enfermedad. Alabe al Señor en medio de la dificultad y usted va a ver cómo el Señor se glorifica. Un líder actúa en fe. Entonces, aquí está Moisés. Moisés le dice al pueblo: miren, vamos a celebrar la Pascua. ¿Y en qué consistía la Pascua? Consistía en preparar un cordero perfecto y comerlo por familias. Y miren, me llama la atención que dice que ese cordero había que comerlo completo. Sus patas, sus entrañas con hierbas amargas. Y dice: cuando usted va allá al libro de Éxodo, dice el Señor: no tienen que dejar nada para mañana, tienen que comérselo todo. Y esto a mí me habla de que ese cordero perfecto es Jesús. Cuando Jesús aparece en el Jordán, que Juan está bautizando, y lo ve Juan de lejos venir y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es a través de la sangre de Cristo que usted y yo somos limpios de todo pecado. Y dice el Señor: van a matar el animal y con la sangre van a tomar hisopos y van a rociar los dinteles de las puertas para que cuando pase el ángel de la muerte, el que va a matar los primogénitos, pase de largo de sus casas. Usted y yo estamos lavados con la sangre de Cristo y el enemigo no nos puede tocar.
Deje de estar pensando ustedes que mire que me pueden hacer un daño, es que me pueden hacer un mal, es que mire, eso no existe al menos que usted lo crea. Nadie puede tocar a un hijo de Dios. Usted está lavado con la sangre de Cristo. Pero si usted lo cree, le puede afectar. Yo creo que nada de eso me puede afectar, porque la sangre de Cristo me protege, como protegió del ángel de la muerte aquellas familias que rociaron los dinteles de las puertas con sangre. La sangre de ese cordero que representaba a Jesucristo. Entonces vea usted cómo un líder actúa en fe. Ahí están celebrando la salida de Egipto. Ahora, yo concluyo con esto. Versículo 29 del capítulo 11. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y hay gente todavía que no conoce al Señor y dice, ¿y cómo estos cristianos hacen esto? ¿Y cómo este todavía está? ¿Y cómo este puede sobrevivir? ¿Y cómo este puede estar tan tranquilo? Es que creemos en un Dios todopoderoso. Hay agua, pero el Señor abre brecha para que nosotros pasemos. Por eso dice el profeta, ya vas a pasar por el agua y no te vas a ahogar. Eso es lo que la gente no entiende. Mira, aquí dice que por la fe ellos pasaron el mar rojo como por tierra seca. Faraón dijo, hoy los voy a destruir, ¿para qué los dejé ir? Y comienza a perseguirlos. Y hay un momento donde el pueblo de Israel se encuentra entre el mar rojo y los enemigos que vienen detrás de ellos. Y si quieren huir, lo que está es el desierto, que no les presta las mejores condiciones para que puedan sobrevivir. Entonces dicen ellos, ¿qué hacemos aquí? Y Moisés es el que recibe todo de ese pueblo rebelde. ¿Para qué nos trajiste aquí? Para matarnos aquí. Mejor allá nos hubiéramos quedado. Y Moisés clama a Dios y Dios le dice, ¿qué estás haciendo vos clamando? Levántate, tenés la vara, abrí el mar rojo. Extende tu vara. Hay momentos donde usted y yo, más que orar, tenemos que actuar, hermano. Hay momentos donde ya el Señor dice, ya no clamé, solo actúa. Solo actúa, solo movete en fe. Y Dios permite que el pueblo pase por en medio del mar en seco. Y dijeron los egipcios, mira qué cabal, aquí van estos, sigámoslos. Ahí está seco, metámonos. Ahí mismo el Señor los destruyó. Usted va a ver cómo sus enemigos, el Señor los aparta. Y cómo usted puede seguir avanzando. No se preocupe cuando le critiquen. No se preocupe cuando la gente envidiosa está hablando mal de usted, porque el Señor le está prosperando. Usted va a seguir adelante. Y si ellos no reconocen el señorío del Señor, usted va a ver cómo lastimosamente ellos van a comenzar a caer. Porque no es nuestro deseo. Nuestro deseo es que todos alcancen de Cristo, pero el que cierra su corazón va a experimentar también la ira de Dios. Entonces, preparémonos como líderes que el Señor quiere. En conclusión, puedo decir, un líder se esfuerza por cumplir su llamado. Y eso es lo que Moisés hizo. Moisés se esforzó. Moisés le creyó al Señor. Moisés caminó en fe. Y aunque no pudo entrar a la tierra prometida, pero cumplió el propósito de sacar a ese pueblo de Egipto y guiarlos por el desierto. No fue fácil, pero el trabajo no fue en vano. Probablemente lo que usted está haciendo no es nada fácil, porque el camino del Señor no es fácil. Pero ¿sabe qué? Dios está agradado con usted. Y si usted no ha estado actuando dentro de los límites que la palabra de Dios le pone, es bueno que hoy que estamos iniciando año usted diga, yo voy a comenzar a caminar en fe. En el nombre de Jesús, que Dios me lo bendiga. Quiero orar por usted en esta hora. Gloria a Dios. Padre bendito que estás en los cielos. Gracias Dios por esta palabra. Gracias por cada uno de aquellos que la escuchan, Señor. Que esta palabra pueda producir fruto, Padre. Tu palabra dice que tu palabra no volverá vacía. Así lo creemos, Señor.
Así lo creemos en esta hora. Te doy gracias, Dios, por aquellos que se están esforzando, que tú les des más de tu Espíritu Santo para que continúen haciendo tu obra. Aquellos, Señor, que han estado desanimados, que se han sentido debilitados, fortalécelos con el poder de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que podamos, Señor, ejercer el liderazgo, el cual tú nos has llamado. Aquellos que por alguna razón han abandonado, Señor, sus privilegios, sus ministerios. Dios, que a través de tu Espíritu Santo puedas redarguirles para que puedan retomar, Señor, ese llamado. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias en esta hora. Gracias, papito lindo, por Radio Melodía de Dios, porque en este 2026 seguimos, Señor, avanzando. Oramos, Dios, para que pueda seguir creciendo, que tú bendigas, Señor, al director, Señor, de esta radio. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice esta familia de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Concluyo solo dándole 3 consejos que siempre los hemos dado desde que estamos en esta radio. El primero es que lea la palabra de Dios. Si no tiene una Biblia, consígala y lea la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Eso es bueno. La palabra de Dios le va a llevar a ser la persona que Dios espera de usted. También aparte un tiempo para orar. Hay situaciones que no podemos comentarla con los demás, pero sí podemos ir delante de Dios y Él escucha. Y si es algún pecado, alguna acción que usted ha estado cometiendo, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Busque también un lugar donde congregarse, un lugar donde se predique la palabra de Dios para que usted pueda crecer en el conocimiento de Dios y pueda tener la oportunidad de servirle a Él. En el nombre de Jesús, que Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite. Gloria a Dios.